Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Dice la palabra del Señor así: y sobrevino temor a toda persona, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Incline su rostro y ore conmigo. Bendito Padre, en esta noche nos presentamos ante ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogándote, Señor, que nos guíes en esta enseñanza, que nos hables conforme a tu palabra. Habla nuestro corazón, Señor, guíalo a tu verdad, exhórtanos con tu palabra y ayúdanos no solamente a tener una comprensión en nuestras mentes de tu palabra, una comprensión intelectual de ella, sino que podamos vivir tu palabra, que podamos ser comprometidos en la iglesia local donde tú nos has colocado, no por nosotros mismos, sino porque realmente vemos la obra de Cristo en nosotros. Hemos sido injertados en tu pueblo, no por nosotros mismos, sino por aquel que nos amó. Por lo cual, esto nos lleva a meditar en la necesidad que tenemos de ser responsables ante ti. Guíanos en esta noche, Señor, a tu verdad, a comprenderla y a vivirla. Gracias por escucharnos, Señor, y esto lo rogamos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, como lo hemos estado tratando en estos miércoles acerca de la importancia tanto de la iglesia como la membresía y en cuanto a nuestro compromiso, también la importancia del pacto de membresía. Entonces, hemos tratado ya varios aspectos, tanto de la iglesia como de la membresía y específicamente del pacto de membresía como tal. Hemos estado viendo o ya vimos estos dos párrafos primeros que nos hablaban tanto del interés como del compromiso voluntario que se resalta por la obra de Cristo en nosotros, no por un interés nacido directamente en nosotros, sino más bien nacido de Dios, porque Él fue quien nos salvó, Él fue el que nos injertó y Él fue el que nos puso en esta iglesia local en la cual usted se encuentra, y aquellos que tal vez nos están escuchando, viendo en esta noche, pues no pertenecen tal vez a una iglesia local, tal vez están buscando, tal vez están en esa reflexión todavía, escuchando los mensajes, pues esto también le interesa, porque el Señor no solamente nos ha hecho el llamado o simplemente a creer, sino a vivir también. Entonces, nosotros creemos solo por la gracia, obviamente, pero también somos llamados a vivirla, y esto se vive, o el cristianismo se vive en comunidad. Somos llamados a estar juntos, es lo que podemos también leer en este texto de Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Entonces aquí logramos ver el interés, tanto el interés como el compromiso voluntario para pertenecer a una iglesia local. Y vimos como primera medida las responsabilidades generales cristianas, hablando en primer lugar, o este primer compromiso o responsabilidad de velar por la unidad de la iglesia. Lo estuvimos tratando, es nuestra responsabilidad. También el segundo compromiso, cumplir mi responsabilidad
como creyente, lo estuvimos tratando. Le invito para que busque su pacto de membresía, no lo deje allá, y si lo puede abrir, hágalo. Es importante que usted mismo esté revisando esto, tanto los que son miembros y tuvieron este pacto en sus manos, lo leyeron, buscaron, estudiaron los textos y concienzudamente lo firmaron. Entonces, ténganlo ahí. Aquellos que no lo tienen, en general se compartió en el grupo de la iglesia para que lo pudieran tener. Aquellos que nos escuchan y no lo tienen, pues pueden tal vez la persona, el hermano que tengan de más confianza, los pastores, acercarse a los pastores también para que le puedan facilitar un pacto de membresía y así mismo lo pueda leer y estudiar. En esto estuvimos hablando, cumplir nuestra responsabilidad como creyentes. Segunda parte, también estuvimos o comenzamos a hablar acerca del servicio, el servicio cristiano, que es importante, no es algo impuesto. Esto es dado o nace en el corazón de un hombre o una mujer regenerada por el Señor. Servir a Dios en mi iglesia, ese es el tercer compromiso que estuvimos tratando. Lo estuvimos tratando hace 8 días y hablamos específicamente de ser responsables, o es nuestra responsabilidad, dice el pacto de membresía, poner mis dones al servicio de este cuerpo de Cristo, de forma prioritaria para el fortalecimiento de esta congregación. Y estuvimos leyendo ese texto de Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11, donde habla Pedro a la iglesia y hace ese llamado a servir en la iglesia conforme al don que Dios nos ha dado. Algo importante, la manera de descubrir o de identificar un don o el don que yo tengo es colocándome al servicio dentro de la iglesia. No hay otra manera de poderlo saber también. ¿Cómo voy a saber yo en qué manera Dios o qué don Dios me ha dado si ando alejado de la iglesia? Entonces, creo que esto es importante y en esto se resalta la cuestión de las mismas relaciones entre los hermanos. No solamente soy llamado a pertenecer a las listas de una iglesia como tal, de una iglesia local, sino que también al pertenecer a las listas de la iglesia, eso me lleva a mí a tener relación con los demás, con los que pertenecen a esas mismas listas. Entonces, ¿por qué? Porque pues se presenta algo muy triste y es que en medio no solamente de nuestras iglesias, las iglesias que hoy están reunidas acá, sino es algo muy común, la verdad es algo muy común, pero es triste. No podemos decir normal porque no debe ser normal, decimos común, porque pasa dentro de las iglesias y es que no nos conocemos entre nosotros mismos. A veces hemos sido sorprendidos preguntando o mencionando, escuchando algún nombre de algún hermano en la iglesia y definitivamente no sabemos quién es. Tenemos que enlazarlo con otra persona que lo conoce para medio saber quién es. Entonces es triste ver esto dentro de la iglesia y más dentro de los miembros de la iglesia que se desconozcan. Entonces la idea no es que sigamos en ello, sino que también procuremos el tener relación con los otros hermanos. Entonces es importante esto también. Esto estuvimos hablando hace 8 días y también dentro del servicio, servir a Dios en mi iglesia, también colocaba este quinto compromiso porque me salté el cuarto. Dentro del pacto de membresía, si ustedes lo pueden revisar, el quinto punto dice apoyar a mis líderes. Decido hoy apoyar a mis líderes como se me instruye en la palabra de Dios, pero lo incluí dentro del servicio cristiano, de una manera voluntaria y de buena fe. Decido hoy apoyar a mis líderes. Esto es algo que ustedes tienen que reconocerlo, no por nosotros mismos, sino por lo que dice las escrituras. Y estuvimos tratando este texto en Hebreos
capítulo 13, versículo 17, que nos habla acerca de obediencia a los pastores. Dice, versículo 17, algo interesante que les voy a compartir de este texto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Algo interesante, además de lo que estuvimos viendo hace 8 días de este texto, es ver que el escritor del libro a los Hebreos escribe a una iglesia en particular, a un grupo de hermanos, pudiésemos llamarlos también a una iglesia local. Y él dice, mire lo que dice el texto, obedeced a vuestros pastores. Él no dice, obedeced a todos los pastores, porque hay muchos pastores en muchas iglesias, pero nosotros voluntariamente, porque vuelvo y lo resalto, voluntariamente, libre, voluntariamente y de buena fe, nosotros aceptamos, reconocemos estos textos de las escrituras. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿A los pastores de dónde? No a todos los pastores de todas las iglesias, a vuestros pastores, y esto hace referencia a los pastores de la iglesia local, donde yo voluntariamente he decidido pertenecer. Entonces hay algo importante, yo mismo estoy decidiendo hoy no solo apoyarlos, sino con base a este texto podemos ver también sujeción y obediencia a nuestros pastores, obviamente a los pastores que están rigiéndose por las escrituras, no por su propia voluntad, sino por las escrituras. A vuestros pastores y sujetados a ellos, porque los pastores tienen que velar por un rebaño en particular. No todos los pastores velamos por todos los rebaños, sino por un rebaño en particular. Entonces, ahí también habla tanto a la iglesia como a los pastores en ese sentido. Entonces, obedeced a vuestros pastores, mire, voluntariamente, y los pastores tienen que dar cuenta por un rebaño, por un grupo de ovejas. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Eso estuvimos hablando referente a ese compromiso de servir a Dios en mi iglesia. Ahora sí, ese cuarto compromiso que nosotros vemos en el pacto de membresía lo estuvimos también hablando en su primera parte, donde vemos apoyar financieramente esta iglesia. Es algo, como les decía hace 8 días, es algo no fácil de hablarlo, porque pues ustedes saben, yo soy también pastor de la iglesia y mi interés no es el dinero, como lo sé de los pastores también, pero la escritura sí nos sujeta a nosotros a responsabilidad. Dios dio el dinero para muchas cosas, para sostenimiento, para ayuda, pero también ha dado el dinero y lo ha puesto para que el evangelio sea extendido. No hay otra manera también en este sentido. Hay que pagar compromisos, como lo dice el primer párrafo de este pacto de membresía. Mire lo que dice, recordémoslo. Dice, en este sentido entiendo que es responsabilidad de los miembros de la iglesia el aportar económicamente de manera regular para que los compromisos que la iglesia enfrenta puedan ser honrados, pagados o pagados oportunamente. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos utilizando un local y el local pues requiere de recursos para sostenerse y los recursos pues no salen de la nada, tienen que ser de la participación de cada uno de los miembros de la iglesia. Los pastores también, ya lo vamos a ver en ese caso. Estuvimos hablando algo acerca de ello, cómo se habla, la escritura habla acerca de los diezmos y cómo los muestra en varios sentidos, porque en el Antiguo Testamento nos habla acerca de impuestos nacionales, de diezmos anuales también, lo estuvimos viendo, Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 29,
en caso de Malaquías capítulo 3 versículo 8, pero vemos también cómo se habla del diezmo, no de una manera directa, pero sí se ve en el Nuevo Testamento, tratando textos como Primera a los Corintios capítulo 9 versículos 1 al 14, cómo habla Pablo acerca de este tema. Eso lo estuvimos hablando hace 8 días, en esa primera parte, parte A de el cuarto compromiso. Ahora, la parte B dice lo siguiente, este sí no lo hemos tratado. Dice, entiendo por obra del ministerio el sostenimiento de los siervos y obreros que laboran para la iglesia. Ahí tenemos un primer texto, mire. Por eso, si retomamos el título, ese cuarto compromiso, debemos apoyar financieramente esta iglesia. ¿Por qué? Por la obra del ministerio, el sostenimiento de los siervos y obreros que laboran para la iglesia. Dice, vamos a ese texto, dice primera Timoteo capítulo 5, versículo 17 y 18. Aquí tenemos solamente el 18, pero leamos 17 y 18. Dice el texto así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dice el texto así. Se reconoce que dentro de la iglesia, Pablo lo resalta, dentro de la iglesia hay ancianos. O sea, ancianos, estamos haciendo referencia a pastores. Pero dentro de esos pastores vemos que también hay distribución en cuanto a sus oficios o sus tareas. Entonces, aquí nos habla de gobierno y nos habla de aquellos que también predican y enseñan. Dice el texto que aquellos que predican y enseñan sean tenidos por dignos de doble honor. No solamente se hace referencia a la venia, doble venia, para cuando el pastor que predica o enseña, o una mayor estima solo significándolo en el sentido de aprecio, sino que también se habla en el sentido económico, un sostenimiento para aquellos pastores que trabajan en predicar y enseñar. No es que los que gobiernan dentro de la iglesia o que no están dedicados el 100% a la predicación y enseñanza no sean dignos de tener un salario en ese sentido, sino que se reconoce que hay unos dentro de la iglesia, algunos ancianos que están más dedicados a la predicación y a la enseñanza. Dice el texto eso. Y la razón, dice el versículo 18, pues la escritura dice que no pondrás bozal al buey que trilla. Recuerden la ilustración, porque cuando estaba trillando el buey, estaba alando, no podía tapársele la boca, sino que lo que iba saliendo de la tierra, él iba comiendo también. Lo que iba expulsando de la tierra cuando él estaba arando, él iba comiendo, el buey iba comiendo, pero si le tapaba la boca, pues él no iba a poder comer y no iba a poder sostenerse en tan arduo trabajo que era el que le tocaba hacer a este animal. Entonces, por eso se pone como ilustración para entender que digno es el obrero de su salario. Por eso lo ilustra Pablo de esa manera, para entenderlo así. Entonces, volviendo al tema del compromiso, hay un compromiso que debe hacerse. Mire, si Pablo le dice eso a la iglesia y les habla acerca de ese sostenimiento económico, dignos de doble honor y dignos el obrero de su salario, se da por entendido en estos textos que debe haber algún ingreso económico. O sea, ¿cómo iba a ser la iglesia para sostener a sus pastores si no había un ingreso económico? Tenía que haber un ingreso de parte de la iglesia para que esto pasara.
puesto que sus pastores, en este caso, estaban dedicados a ello, estaban dedicados a pastorear, a cuidar a la grey o al rebaño o a la iglesia. Entonces tenía que haber sostenimiento de parte de la iglesia. Eso nos muestra este texto, sostenimiento de los siervos y obreros que laboran para la iglesia. También las iniciativas de ayuda al necesitado, también lo vemos en este compromiso, como está en primera a los Corintios capítulo 16, primera a los Corintios capítulo 16, versículo 1. Primera a los Corintios capítulo 16, versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Dice el texto así. También de parte de nosotros es un compromiso no dictado por la iglesia misma, lo he resaltado, sino porque la escritura misma lo da a conocer. Este texto está dentro de del contexto de la ofrenda para los santos. Se estaba preparando una ofrenda para los hermanos en Jerusalén que estaban mal, y Pablo estaba hablando con los hermanos la manera en que debía recogerse esos donativos para poder llevarlos. Por eso lo dice: y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta. Había una designación para este donativo, pero ellos lo estaban preparando, y la manera en que Pablo lo regula lo dice el versículo 2: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ellos lo colocaban aparte, ellos conforme a lo que Dios había prosperado sus vidas económicamente o financieramente, y ellos voluntariamente lo hacían, porque Pablo nunca estaba imponiendo absolutamente nada dentro de la iglesia. Esto debía nacer de un corazón regenerado que tenía cuidado por sus hermanos. Ese es un compromiso. Nosotros no podemos ver a nuestros hermanos pasando necesidades y simplemente darle una palmada en la espalda y decirle al hermano, como hacían los hermanos a los cuales escribe Santiago: bueno, Dios te ayude. Santiago lo resalta. Por eso Santiago, la epístola de Santiago nos muestra que la fe debe mostrarse. Si usted dice que cree, debe verse. No solamente puedo quedar diciéndome que yo soy cristiano. Por eso nosotros es complicado el poder decir o creer en un cristiano que nunca haga parte de una iglesia local, que diga: yo hago parte de la iglesia universal, Dios me salvó, aquí yo estoy bien, yo leo mi Biblia solo, me defiendo solo, Dios me habla a mí y yo puedo andar de una manera independiente. Porque los textos que vemos tanto o con mayor evidencia en las epístolas nos muestran la vida en comunidad. Estamos llamados a vivir juntos, entonces, o estar juntos. Entonces, de otra manera, la iglesia no podía expresarse o manifestarse. ¿Cómo se manifestaría la iglesia local si no estamos juntos, si no andamos juntos? Y Santiago lo dice en capítulo 2 de Santiago, versículo 14. Él resalta esto para que ustedes lo apunten. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice así el texto: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mire, ¿de qué le sirve decir que usted cree en Cristo, pero no tiene obras? O sea, no se ve claramente lo que usted dice creer. Y si un hermano, versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados,
pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por lo menos aquellos demonios, o los demonios en general, porque el texto nos habla de los demonios en general, creen en Dios, no para salvación, lo reconocen, saben que Él es el Dios Todopoderoso. Pero hay una gran diferencia con aquellos que dicen que creen y no viven lo que creen. Y en este sentido específico, aquellos que dicen que creen y que aman a su hermano, pero cuando lo ven pasar necesidades, no le ayudan. No nace nada en su corazón. Hay algo que se les abona a los demonios y es que por lo menos ellos tiemblan porque reconocen a Dios. Por eso nosotros, de una manera voluntaria, de una manera libre y de buena fe, nos comprometemos también a esto, a ayudar al necesitado, primeramente a nuestros hermanos, porque la Escritura nos llama a ayudar en primera instancia a nuestros hermanos y luego a los demás. Es una responsabilidad cristiana. Por otro lado, también el pacto nos muestra otro compromiso dentro de este mismo, ¿no? Dice, las iniciativas para proclamar el mensaje del Evangelio en nuestro país y en las naciones. Vuelvo y lo resalto. Ya lo había dicho. Y ahí tenemos el texto de Mateo capítulo 28, versículo 19, el último texto que ustedes pueden ver ahí, en la diapositiva. ¿Por qué? Lo resalto nuevamente porque el Evangelio se extiende, pero no puedo decir directamente que se extiende por dinero, porque se extiende por el poder de Dios. Pero recuerden que Dios ha dado medios, Él ha instituido medios, no es que para Dios sea necesario el dinero, entonces Dios no va a decir, es que no hay otra manera, nos toca con dinero, no, es que Él mismo lo instituyó. Y cuando tenemos que salir a compartir el Evangelio, cuando se ha tenido la oportunidad de salir a otros pueblos, cuando se tuvo la oportunidad al comienzo de ir a otros pueblos a ayudar, a evangelizar, a compartir, se tuvo que utilizar recursos. Creo que y también esto nos hace un llamado también, mis amados hermanos, a reflexionar en nuestro compromiso con la ofrenda misionera, ahora que la recuerdo, que la tenemos en una buena parte abandonada y que esto ha servido muchísimo, mis hermanos, muchísimo, no para la gloria de nosotros en particular, sino para la gloria de Dios, se ha podido ayudar, se ha podido respaldar bastante a aquellos que han podido salir. En mi caso también yo he podido salir y he podido también recibir de esos recursos para ir a ciertos lugares y compartir, ayudar a nuestros hermanos. Es necesario, usted lo revisa y usted va a notar y lo va a ver con las escrituras que hay un compromiso de parte nuestra. Este texto de Mateo capítulo 28, versículo 19, creo que es bien claro y conocido muchísimo de parte de nosotros, donde pues en primera instancia se habla acerca de los apóstoles o de los discípulos que estaban con Jesús, pero que trasciende en nosotros también porque nosotros hemos sido enseñados, nosotros tenemos la enseñanza apostólica en nuestras manos y hemos sido también instados, llamados a también compartir el Evangelio. Es nuestra responsabilidad. También, cerrando este último compromiso, dice también lo siguiente: así como la construcción y mantenimiento de facilidades físicas que hagan posible que la iglesia pueda ser discípulos apropiadamente.
mis hermanos, eso también es algo importante dentro de nosotros. Y también nos resalta el texto de Mateo 28:19. ¿Por qué? Dice nuevamente el párrafo así como la construcción y mantenimiento de facilidades físicas que hagan posible que la iglesia pueda ser discípulos apropiadamente. Y esto involucra muchas cosas, puede involucrar muchas cosas de parte de nosotros en compromiso financiero, ya sea porque nosotros nos comprometemos también a lograr tener un sitio en particular para podernos reunir, como también la capacitación para otros que no conocen el Evangelio o que no conocen las doctrinas bíblicas. Y creo que nos hemos visto nutridos también de esto cuando hemos sido beneficiados de parte de los recursos de la iglesia para material para educación cristiana. Y sé de este beneficio. ¿Por qué lo digo? Porque los pastores no tienen o no tenemos el conocimiento por hipnopedia, o sea, nosotros no nos acostamos y al otro día tenemos ya, el Señor nos depositó todo el conocimiento como en una memoria USB, sino que requiere de todo, también hasta los maestros que están aquí lo pueden afirmar, que me están escuchando, maestros de escuela dominical de niños, los maestros de escuela dominical de los adultos, lo pueden reconocer. Esto requiere de nosotros disciplina y esfuerzo para poderlo hacer, pero también se requiere de material para poderlo hacer. Y nosotros hemos sido beneficiados, ustedes han sido beneficiados. Mis hermanos, aquellos que hemos sido expuestos a todos estos talleres, discipulados, conferencias, hemos sido bendecidos también de parte de la iglesia porque nos han facilitado el material. Ha habido recursos para poderlo hacer y en eso está también nuestra responsabilidad de seguir dando para que esto siga extendiéndose. Se ha podido regalar Biblias, en un tiempo lo pudimos hacer, regalar Biblias a aquellos que no tenían, compartiendo el Evangelio. ¿Y cómo se hace esto? Con recursos. Se ha podido capacitar partiendo del discipulado hasta ver teología. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dado y seguimos instando para que esto se siga dando. Necesitamos recursos para que el Evangelio siga extendiéndose. Y mis hermanos, es un compromiso cristiano, es una responsabilidad de parte de nosotros. Si ustedes lo ven, en los textos que hemos tocado, no hay algo que sea opcional para nosotros, porque si usted pudiese escoger lo que usted le gustara, entonces pues no sería la iglesia del Señor, sino sería un club social. Cuando usted va a pertenecer a un club social, a usted le dan o le muestran todo lo que el club ofrece, los planes tal vez que se ajustan, se pueden ajustar tanto a su bolsillo como a lo que usted quiere, y usted con un esfero va marcando lo que definitivamente a usted le gusta. Entonces, si usted le gusta el tenis, entonces lo chulea. Si usted no le gusta el golf, entonces pues lo tacha. Y al final entonces usted va a pagar de acuerdo a lo que usted quiere. Pero dentro de la iglesia no funciona así, porque el Señor ha instituido también responsabilidades y compromisos para que nosotros sepamos cada vez más vivir tanto en comunidad, y eso es importante tener en cuenta, como en santidad. Eso es a lo que nos llama el Señor. Entonces, eso apúntelo, mi hermano, apúntelo. Tanto los que ya leyeron la membresía y la firmaron, este pacto de membresía, recuérdelo nuevamente que usted lo leyó concienciadamente, como aquellos que están con el anhelo de pertenecer a una iglesia local. Esto, cuando lo estaba estudiando, mis hermanos, y escuchando también algunos estudios y predicaciones sobre el tema, me llevaba a mí a reflexionar
y pensaba en lo siguiente, en verdad hemos firmado ese pacto de membresía de una manera concienzuda, o siendo conscientes realmente de lo que estábamos haciendo. Es importante esto. Si usted hace parte ya de la iglesia local, ya sea en Villeta, en Cúcuta, en Paca, mis hermanos de Funza, Mosquera y Madrid, que también tienen ese anhelo para poder establecer una iglesia bíblica local en este sector, tenemos que ser conscientes de esto. Ser parte de una iglesia no es un capricho, no debe partir simplemente de los sentimientos, no debe partir simplemente del querer, debe partir de lo objetivo que vemos en las escrituras. ¿Por qué quiero pertenecer a una iglesia local? Bueno, porque Dios me lo manda, porque Dios pone en mí el hacerlo, porque su palabra me lo enseña, y no simplemente como un capricho. Y esto lo hemos estado hablando y enseñando, y es importante. Si usted va a ser parte de una iglesia local, usted debe tener en cuenta dos cosas. Y nosotros como pastores lo tenemos claro y ya lo hemos hablado. Primero, cuando usted vaya a ser parte de una iglesia local, usted tiene que conocer la iglesia en la cual usted quiere hacer parte. O sea, usted no puede irse a meter a cualquier lugar. Usted tiene que conocer. No es simplemente el primer día que yo fui y me pareció muy bonito, me parecieron muy amables las personas que estaban ahí, y abandonarme a los brazos o en los brazos de ellos y definitivamente decir, este es el lugar donde Dios me ha puesto. Por eso nosotros los pusimos de una manera concienzuda. Ante todo lo pudimos ver, o lo pudieron ver más claramente, porque pues tuvimos el tiempo con los hermanos nuevos de que pudiesen leer detenidamente. Nosotros no nos apresuramos, hermanos, se les entregó el pacto de membresía. Léanlo tranquilos, estudien los textos y luego hablamos para saber si lo quieren hacer o no. Y de igual manera, estuvieron también expuestos a las enseñanzas, las predicaciones, también hablando de manera particular con los pastores sobre ciertos temas, despejando dudas. Esa es la idea. La idea no es alocarnos y decir, esta es la iglesia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenga en cuenta que nosotros como pastores y la iglesia también, y esto es un llamado para la iglesia también, porque recuerden que la que recibe miembros en la iglesia es la misma iglesia. No somos solo los pastores, no tomamos ese derecho porque es la iglesia incluye miembros y también expulsa miembros, es la iglesia, y ese es un llamado en general para la iglesia. Nosotros también tenemos que conocer las personas que quieren ser parte de la iglesia. Nosotros no nos vamos a apresurar, no nos vamos a apresurar tampoco, vamos a conocer las personas. Entonces eso es lo importante que usted debe tener en cuenta, y le digo esto, ¿por qué? Porque hermanos, mientras tengamos vida, cualquier cosa puede suceder. ¿En qué lo digo? No lo digo de manera catastrófica, sino, pues hermanos, uno no sabe, qué tal que nos trasladen, tengamos que desplazarnos hacia otra ciudad el día de mañana, y usted tenga que decirle a los pastores, pastores, ayúdenme para ubicar una iglesia, y yo llego a la iglesia, porque los pastores, ante todo, nuestro pastor John, que conoce muchos más pastores, le va a ubicar conforme al conocimiento que se tiene acerca de cuál iglesia es bíblica, pero es tarea suya conocer la iglesia. Entonces, este punto es bueno para que lo tenga ahí muy claro. Tenemos que conocer el lugar donde nos vamos a reunir definitivamente. Tengo que conocer la iglesia a la cual yo quiero ser parte. Esto nos pone, porque cuando lo vi, dije, de una me pregunté, ¿será que cuando a mí me pasaron el pacto de membresía, lo leí, yo fui consciente de esto? ¿Esta es la iglesia a la cual usted quiere pertenecer? Pregúntese en este momento eso.
Pregúntese, ¿esta es la iglesia a la cual yo quería pertenecer? ¿O me metí, mmm, solicité la membresía para no quedarme atrás? ¿O la verdad nunca lo pensé? Es bueno que lo reflexionemos, hermanos. Y de igual manera, si algo llega a surgir dentro de ustedes, mis hermanos que ya son miembros de la iglesia, alguna duda, alguna cuestión referente a la membresía, alguna inconformidad, porque el Señor, esa es la idea, que el Señor nos incomode con su palabra, porque vivir en santidad consta de estar siendo incomodados por el Señor. Si usted ha sido incomodado en su corazón hoy por algo de lo que hemos estado hablando, hermanos, recuerden que hay 3 pastores y 4 pastores con el pastor Leonel de Villeta. Si hay algún hermano también de Villeta, si hay alguna inconformidad, alguna incomodidad por lo que hemos dicho, que requiera de alguna consejería, están los pastores, hermanos. Estamos abiertos para poderles ayudar también. Ténganlo en cuenta. Tenga en cuenta esos 2 puntos. Eso es lo que yo personalmente le he dicho a las personas nuevas que se han acercado a mí. Conózcanos, conózcanos, porque hay hermanos de muy buen corazón y de muy buena intención que llegando cuando son nuevos quieren hacer de todo, pero pues nosotros no los conocemos ni tampoco ellos nos conocen a nosotros. Entonces, hermano, dése la oportunidad de conocernos y denos la oportunidad de poderlo conocer a usted para que sea más claro y sepamos para dónde vamos, porque nosotros no queremos tener miembros de iglesia que estén inconformes con la doctrina, que estén inconformes con la administración de la iglesia, con el gobierno de la iglesia, que digan que sí y más adelante digan yo no estoy de acuerdo con lo que los pastores hacen porque no se les dio el tiempo suficiente. No, estamos dando el tiempo suficiente, estamos meditando y estamos viendo la importancia de lo que es pertenecer a una iglesia local. No es que sea imposible pertenecer a una iglesia local, no, le estamos dando la importancia, porque podemos ser muy ligeros en querer pertenecer a ella y no tener en cuenta esto. Pero también el otro extremo es no tener la importancia suficiente para querer pertenecer a una iglesia local. Entonces, yo sigo así como estoy. Ahí cerramos este 4º compromiso que nos habla a nosotros acerca de apoyar financieramente la iglesia. Recuerden esto, no es por imposición de la iglesia misma, no es por invención pastoral, que justamente ayer en el estudio bíblico con los hermanos hablábamos de este mismo tema, en referencia a la parte económica y cómo los falsos maestros taladran la mente de las personas para que las personas den no de una manera voluntaria, sino bajo presión y bajo dominio y manipulación de la mente, de tal manera que la persona no piensa, no razona, simplemente parece un animalito haciendo todo por instinto. Él lo hace y punto. Y si tiene que volverlo a hacer, pues vuelve y lo hace. Pero nosotros, conociendo lo que la Escritura nos dice, teniendo la libertad en Cristo, porque la única que se sienta en nuestra conciencia es la Escritura, y conociendo esto debemos ser más responsables y ser más comprometidos con el Señor y con su obra. Entonces, mire, no es por imposición de la iglesia ni de los pastores, sino que en las Escrituras usted mismo lo puede encontrar. La iglesia ha crecido, mis hermanos, ustedes lo han notado y no lo hemos tenido la oportunidad de hablar eso tanto en general como en particular con los pastores, también en general con la iglesia. La iglesia ha crecido. Cuando una iglesia crece, también crecen las dificultades, los problemas, el trabajo se aumenta y eso requiere también más esfuerzo, más tiempo y esto implica mayor compromiso también de parte de nosotros como los pastores. Y de igual manera, de parte de ustedes, también
y se hace ese llamado general de ser responsables en este sentido. Bueno, necesitamos que hayan más siervos dedicados a la obra del Señor, pero no solamente lo hacemos con oraciones. La oración es importante, orar al Señor para pedir la dirección de Él en cuanto a cualquier tema, y en cuanto al tema de los siervos del Señor también es lo primordial, pero también se nos demanda actuar y ser comprometidos y responsables. Bien, pasamos a este último requisito, que sería, en este caso, recuerden que el quinto lo combiné con el tercero acerca del servicio. Hablaríamos del último compromiso, que es la disciplina eclesiástica, que la puse en como cuarta parte. Recuerden que yo los dividí en 1, 2, 3, 4 partes, el pacto de membresía, para poderlo ver de una mejor manera. Esta cuarta parte, en cuanto a la disciplina eclesiástica, se ha dejado de últimas porque es una de las más amplias. Si no, ustedes lo pueden revisar en el pacto de membresía, es la más amplia en cuanto al pacto de membresía. Y creo, como lo veíamos en miércoles anteriores, que el Señor nos llama a nosotros a santidad. Somos llamados a ser santos. Entonces, creo que eso involucra todos los aspectos de nuestra vida. La santidad, como lo podemos ver en los mismos atributos de Dios, todos los atributos de Dios tienen que ver con la santidad. Entonces, Dios es santo, pero también Él es omnipotente, y su santidad también está ahí, porque Dios no, aunque puede hacer todo lo que quiere, no lo hace. Él no peca, por ejemplo. ¿Y por qué no peca? Porque Él es santo. ¿Ven? No puede salirse de ahí. Su santidad está en todos sus atributos. De la misma manera, se nos comunica a nosotros. Todos los aspectos de nuestras vidas refieren santidad. Si usted toma lo que le estoy diciendo y lo adjunta a lo que ya hemos visto como compromisos, tiene que ver con santidad, hermanos. Tiene que ver con santidad. Si hablamos de compromiso y responsabilidad, estamos hablando también de santidad. El cristiano debe vivir una vida santa, y eso implica responsabilidad y compromiso. Entonces se ha dejado últimas, no para dejar la cereza del pastel, no, sino porque es extenso y es bastante amplio. Ahora, si ustedes lo revisan, vamos a ir a la siguiente diapositiva, y usted lo revisa en el pacto de membresía. Dice el sexto compromiso: reconozco y acepto que. Y si usted lo lee, los hermanos que ya lo han leído y firmado lo pueden recordar, se reconoce y se acepta muchas cosas acerca de disciplina eclesiástica, que aquí no está toda la doctrina de la disciplina eclesiástica, no está aquí, sino que está de manera general para entender y reconocer, como lo dice este sexto compromiso. Dice, como lo pueden leer en la diapositiva, reconocer y aceptar el proceso de disciplina, Ya vamos a leer párrafo por párrafo. ¿Por qué? Porque pues el párrafo, de una vez, como le digo, de manera general, no va a particulares, nos introduce de inmediato hacia lo que corresponde en cuanto a vivir de una manera santa. Pero yo quisiera que nosotros habláramos de manera general lo que es disciplina eclesiástica. ¿Qué es disciplina eclesiástica? Porque pues algunos hermanos podrán entender lo que es disciplina eclesiástica, pero tal vez hay otras personas que nos acompañan que no saben qué es eso. Ya les voy a decir, de manera general, no lo voy a ampliar demasiado, porque si no, no alcanzaría, aunque sé, ya hablando con el pastor John, ya lo hemos hablado, me dio un miércoles más, me dio un miércoles más para poder terminar. Entonces tenemos el otro miércoles para cerrar el tema de la disciplina eclesiástica y hacer
una aplicación general de lo que hemos visto. Entonces, ¿qué es la disciplina bíblica eclesiástica? Mis hermanos, lo vamos a recordar y los que no sabemos lo vamos a aprender. La disciplina es el acto que la iglesia, recuérdelo muy bien, es el acto que la iglesia ejerce sobre un miembro que no se quiere apartar del error doctrinal o de un pecado escandaloso. La disciplina es necesaria para preservar la iglesia en su testimonio y pureza. Dentro de esto también se incluye la parte del proceso discipular. Recuérdalo muy bien, mire, la disciplina es el acto que la iglesia ejerce sobre un miembro que no se quiere apartar de un error doctrinal o de un pecado escandaloso. Ese es el proceso, se entra entre el proceso de disciplina. Ahora, ¿cuál es el texto base hay varios, pero Mateo capítulo 18 es el más conocido porque refiere no a un grupo específico, no refiere simplemente a los pastores para que tomen medidas, porque recuerden que es nuestra costumbre, diríamos más bien una mala costumbre, referir los temas a los pastores y no actuar nosotros mismos de la manera bíblica. Es una mala costumbre. Este texto de Mateo capítulo 18 nos sujeta a nosotros a responsabilidad. ¿Por qué? Vamos a ir allá y lo vamos a leer rápidamente para saber de qué estamos hablando. Capítulo 18, versículos 15 al 18. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, dice este texto. Aquí hay un proceso disciplinario. ¿Y por qué se toma como texto base? Porque involucra a toda la iglesia, tanto a los pastores como a los mismos miembros de la iglesia. ¿Por qué? Miren cómo parte ese texto, parte de lo particular a lo general. En algún momento, no simplemente una ofensa, me dijo cosas o tuvo acciones o reacciones negativas contra mí, sino que se considera también una ofensa el ver al hermano romper la comunión con los mismos hermanos, teniendo actitudes y comportamientos que no son conformes a un cristiano. Está pecando, tiene unos comportamientos no adecuados. Puede darse el hecho de que esté bebiendo, esté ebrio, o haya sido hallado en algún robo, algún pecado escandaloso como inmoralidad sexual, y que alguno de los hermanos se pueda enterar. Eso también se incluye como una ofensa porque está faltando. Yo no me puedo sentir feliz de ver a un hermano que está pecando, tanto de los pecados que no son de este tipo escandalosos, que se ven escandalosos como la inmoralidad sexual, puede ser hasta la misma mentira. Hemos hallado a un hermano que ha sido mentiroso, me ha mentido, lo hemos hallado en la mentira, como también ese tipo de pecados escandalosos. Todo se incluye ahí y empieza ese proceso. Si usted lo ha notado, si usted se ha dado cuenta, lo importante es que sea usted responsable, ya lo hemos hablado en otras ocasiones también. Ir a hablar con el hermano, pero no para simplemente ir y cantarle sus tres verdades, porque el propósito de la disciplina es siempre ganar al hermano,
es que el hermano que ha pecado vuelva en sí, es que anden en santidad, es que el que está en la posición de ir por su hermano y restaurarle también tiene que pensar en sí mismo para que un día que Dios lo guarde y esté en la misma condición, no sea tratado de mala manera, sino que también con amor y misericordia sea alcanzado también y vuelva a esa persona en sí y en arrepentimiento. Ese es el propósito de la disciplina. La disciplina no es simplemente para quitar de nosotros lo que no sirve, no, ese no es el propósito es rescatar, siempre el propósito es rescatar. Por eso, si ustedes lo notan, en Mateo 18 va de lo particular a lo general. Si alguien se entera, si un hermano se entera, mire la manera en que Dios es misericordioso y les dice a ellos que si el hermano ha pecado contra él, vaya él solo, no tiene por qué enterarse nadie más, hermano. Si usted habla a su hermano con misericordia, con amor, mostrándole que está pecando, le muestra realmente que no está andando en santidad, él recapacita por la gracia de Dios, vuelve en sí, se ha ganado su hermano, no hay nada más que hacer, no tenemos que ponerlo de una manera pública, ¿para qué hacerlo? Mire cómo el Señor guarda también ahí, empieza ese proceso de amor para rescatar al hermano. Si el hermano, si la persona no atiende definitivamente al hermano, el hermano tiene que ir por dos testigos, contarle a los testigos, hablarle delante del hermano que ha pecado, para que delante de ellos conste que él ha sido llamado a arrepentimiento y el hermano, si el Señor lo quiere, vuelve en sí. Bueno, ya solamente se enteraron 2 y 3 hermanos sobre el tema. Él sigue, obviamente, teniendo el amor y misericordia del Señor. Pero si no atiende, sigue el proceso de amor, porque la idea no es llegar hasta el final para exponerlo públicamente y podernos burlar del hermano o poder sentarnos como unos jueces delante de él. No, si no escucha al hermano nuevamente y a los dos testigos, esto tiene que pasar a la iglesia. La iglesia tiene que enterarse de lo que está pasando. ¿Para qué? Para que la iglesia tome medidas. La iglesia se avalancha sobre el hermano para que el hermano vuelva en sí. No es simplemente para que la iglesia se entere y lo señale, porque el texto dice que si no los oyere a ellos, a los testigos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, esto implica que la iglesia fue tras el hermano para rescatarlo. Si no oye a la iglesia es porque la iglesia misma salió y le dijo, hermano, estás pecando. Arrepiéntete de tu pecado, hermano. No estás andando en santidad, sea lo que sea que haya cometido al hermano. Pero si no oye a la iglesia, ya se reconoce el otro paso. Definitivamente, si no oyó a uno, no oyó a tres y no oyó a la membresía en general, pues eso quiere decir que definitivamente la persona no quiere tener nada que ver con nosotros y se rompe la comunión. Quiere decir que no tenemos nada en común. Al parecer, porque también conocemos de personas que han sido restauradas en ese punto, pero al parecer no hay nada que nos identifica con ellos. Cristo, que es el que nos une, no está en medio. Él no le interesa, a la persona no le interesa cuando se llega a ese punto. Entonces, pero recordemos esto, el propósito de la disciplina es rescatar al hermano. Esto de manera general. ¿Y por qué de manera general? ¿Por qué hablamos de la disciplina en ese sentido? Bueno, la disciplina eclesiástica no ha sido puesta, ojo, no ha sido impuesta por la iglesia misma ni por los pastores mismos, sino que ha sido instituida por el Señor mismo. Ahí lo vemos en este texto. Y hay otros más, pero que por tiempo no alcanzamos a hablar de ellos. ¿Por qué se habla de disciplina eclesiástica? Porque Dios es un Dios santo, esa es su naturaleza. El mismo Dios que es santo quiere que su pueblo sea santo, que nosotros andemos en rectitud. Por eso Él ha instituido la disciplina, porque Él conoce nuestro corazón, porque nosotros hemos sido salvos y nuestro corazón ha sido regenerado. Ahora somos capacitados para poder entender la verdad y vivir la verdad también, pero en nosotros aún hay residuos de pecado que nos inclinan a desobedecer a Dios, a deshonrar a Dios
y ustedes lo pueden, ustedes, mis hermanos, lo pueden corroborar en sus propias vidas. Eso es lo que somos mientras Cristo viene por nosotros, mientras esta carne se deshace, o bien sea que muramos o que Él venga por nosotros. En esta vida tenemos que estar en ese proceso de santificación. En ese proceso, pues, tiene que ser depurado lo que en nosotros nos estorba para vivir una vida que le agrada a Dios. Y en ello podemos ver que Dios es santo y conforme a su naturaleza santa, exige que su pueblo viva de la misma manera. Eso es, así es. No es por otra, no tiene otra razón más. Esta debe ser ejercida por varias razones. La primera, la iglesia debe glorificar a Dios y obedecer sus mandamientos. Así es, definitivamente esta es la primera. ¿Por qué nosotros andamos o debemos andar en santidad? Porque como iglesia debemos glorificar a Dios, definitivamente. Por eso no podemos tolerar el pecado, no podemos alcahuetear el pecado, no podemos permitir que la iglesia en la iglesia se haya desorden y nosotros no decir nada. No, porque la iglesia debe glorificar a Dios y obedecer sus mandamientos. También, porque se debe realizar la disciplina eclesiástica para rescatar al ofensor, ya lo dijimos. Para conservar pureza y santidad dentro de la iglesia. Mire lo que pasaba con la iglesia en Corinto. Lea primera a los corintios y se va a dar cuenta cómo eran los hermanos, aunque eran hermanos porque la Biblia los habla de ellos como los santos, pero tenían problemas de inmadurez y mucho desorden dentro de la iglesia, y Pablo ajusta eso con la misma palabra de Dios. Esto nos lleva a pensar que en la iglesia debe conservar pureza y santidad. Esto debe haber dentro de la iglesia, que se respire la santidad. Para amonestar a otros por sus pecados. ¿Por qué debe realizarse por esto? Para amonestar a otros por sus pecados también. Cuando se disciplina a alguien, el resto de la membresía es reprendida y advertida también, como pasó con Ananías y Zafira, después de lo que pasó cuando mintieron al Espíritu Santo en cuanto a la ofrenda que habían dado. Y después de que la iglesia vio este acto de Dios, ellos sintieron temor. Entonces también cuando se amonesta uno, los demás también estamos siendo indirectamente disciplinados para que no cometamos dichos desórdenes, dichos pecados. Esto es bueno. Esto de manera general en cuanto a la disciplina eclesiástica. Cosas que ustedes leyeron, los miembros de la iglesia, cuando firmaron el pacto de membresía, y también en estudios acerca de disciplina eclesiástica. Yo recuerdo, a modo de ilustración, antes de leer el pacto de membresía, que el pastor Adrian Rogers contaba una historia que le sucedió a él de manera particular. Él pastoreaba una pequeña iglesia, ahora no recuerdo el nombre del pueblo, era una pequeña iglesia, duró bastantes años allá con su esposa, antes de irse a la última iglesia donde estuvo, a Bellevue, en Bellevue, iglesia bautista de Bellevue, Tennessee, Memphis, Tennessee, se llama la iglesia, todavía existe. Antes de irse allá, él estaba en una pequeña iglesia y a él le hicieron una invitación para irse hacia allá. Pero resulta que cuando le hicieron la invitación, él no sabía que esa iglesia era muy grande, y la iglesia era demasiado grande para la iglesia que él estaba pastoreando, que la verdad eran muy pocos. Y la otra iglesia era una iglesia muy grande, pero la iglesia le hizo la invitación porque ya había escuchado el testimonio de este pastor de parte de otras personas acerca de su fidelidad con las escrituras y su vida santa. Entonces le hicieron la invitación para que él fuera el pastor de ellos. Cuando llegó, algunos hermanos fueron muy generosos con el pastor y uno de ellos le regaló un carro.
y le dijo, pastor, le voy a regalar este carro, le entregó las llaves y le dijo, pastor, para que usted haga la obra del Señor con este vehículo, para que usted se movilice para donde usted tenga que ir. Pastor, tranquilo, esto es suyo, la gloria es para el Señor. Y todos contentos. Pero el pastor, en la historia dice que él se acercó al hermano y le dijo, hermano, yo te voy a decir algunas cosas. Yo te doy gracias por la disposición que Dios ha colocado en tu corazón para regalarme este vehículo, pero tienes que tener en cuenta varias cosas. Primero, que no porque me hayas dado el carro quiere decir que no te voy a amonestar cuando andes en pecado. Yo te voy a amonestar. Esto no quiere decir nada. Yo voy a amonestarte si tú estás andando en pecado. Y en segundo lugar, que si yo me voy de esta iglesia, el carro se va conmigo, dijo el pastor Adrián Rollo. Cierro la historia. ¿Con qué voy o a qué voy con esto? Y cuando hablamos de disciplina bíblica eclesiástica, nosotros podemos tener una gran amistad con nuestros hermanos, podemos haber reído y podemos haber tenido un buen tiempo y los amamos de corazón, como sabemos que ustedes también nos aman a nosotros. Pero dado el momento y que Dios los guarde, que ustedes estén andando de una manera desordenada, de una manera pecaminosa, no solamente por el pacto de membresía, sino por lo que las escrituras nos llaman o nos muestran a nosotros lo que debemos ser y hacer. Nosotros tenemos que acercarnos con todo el amor y con todo el respeto para decirle, amado hermano o amada hermana, usted está pecando contra el Señor. Así ustedes tal vez hayan tenido algún afecto con nosotros. Así tal vez hayamos tenido una muy buena relación. Recordemos que la santidad está por encima de cualquier cosa. Y con esto no quiere decir que vamos a tener que romper la amistad o romper una relación, pero sí tenemos que recordar que somos llamados a vivir en santidad. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y eso es algo que en el pacto de membresía se nos hace bastante referencia. Por eso le digo que ese punto 6 de este compromiso es el más amplio en cuanto a la disciplina eclesiástica. Pero ya son las 8:31. Creo que logramos siquiera hablar de manera general lo que es la disciplina bíblica eclesiástica de manera general para podernos de hoy en 8 sentar y ver estos puntos de una manera rápida. Ya lo pudimos ver, ya vamos a poder notar con más claridad a lo que nos hemos comprometido nosotros como miembros de la iglesia, nuevamente resaltarlo, y aquellos que tienen el anhelo o que quizás no conocen acerca de estas cosas, lo vayan observando y conociendo, que somos llamados a vivir de una manera responsable, comprometida, o sea, de una manera santa delante del Señor. Pues bien, mis hermanos, vamos a terminar hoy ahí dándole gracias a Dios y no nos vamos a cansar de hacerlo en realidad, porque vemos en todo esto, hermanos, vemos la bondad de Dios. Yo no veo estas cosas como una carga. Quizás cuando estaba en el mundo sí lo veía como una carga, porque eso era un limitante para lo que yo quería hacer, para mi vida libertina, mi vida desenfrenada. Esto es una limitante, pero para el cristiano, lo que Dios coloca delante de él, los compromisos y responsabilidades que somos llamados a hacer son un deleite, definitivamente. Definitivamente el cristiano se goza en obedecer a su Señor, no llora ni se entristece, se goza en el Señor. Este tipo de compromisos nos enriquece porque saben que nos muestran muchas cosas, nos muestran que el Señor nos ama, nos muestran que el Señor nos ha puesto en una iglesia local. Maravilloso, mis hermanos. Luego merecíamos nosotros ser parte de una iglesia local. Examínelo, reflexiónelo. ¿Usted merecía ser parte de una iglesia local? No, hermano, definitivamente ninguno de nosotros lo merecía.
y el Señor nos trajo con lazos de amor, como lo dice el Salmo, con esas cuerdas de amor nos trajo hacia Él y hoy estamos acá. Esto es maravilloso, mis hermanos, y vemos estas responsabilidades maravillosas, maravillosas. Lo único malo que podemos ver en estos compromisos es nuestra carne que nos va a poner a dudar y nos va a poner a decir, uy, no hay que ser tan exagerados. Pero si usted revisa los textos como lo hemos hecho hoy, o si lo quiere hacer de una manera más profunda en su casa, va a notar que esto hace parte de una vida cristiana, nuestras responsabilidades cristianas. Dios nos ama, hermano, y no nos va a dejar que andemos nosotros como querramos, en el mundo andando como nosotros quisiéramos, montando o elaborando nuestras propias ideas de lo que es una iglesia. ¿No? Dios instituyó su iglesia, Él la puso y Él puso las normas, las responsabilidades y los compromisos dentro de ella para que nosotros viviésemos de acuerdo a ellas con gozo, con amor, obedeciendo al Señor. Bien, mis hermanos, vamos a orar al Señor en este momento, dándole gracias a Él por su palabra. Bendito Dios, te damos gracias por este momento que nos concedes tener, donde reflexionamos y damos a ti las por habernos salvado en primera instancia, porque estuvimos en tu mente, nos conociste antes de la fundación del mundo, nos apartaste, nos elegiste y vimos esto consumado en el tiempo preciso y justo cuando tú quisiste y nos mostraste a Cristo y nos mostraste la obra que nos perdona, que nos justifica, que nos limpia, que nos regenera, que nos adopta en tu familia y que nos llevará a la gloria. Hoy pertenecemos a una iglesia local y te damos gracias porque no pertenecemos al mundo. Ya no pertenezco al mundo, ahora pertenezco a Cristo, ahora pertenezco a una iglesia local. Gracias por mis hermanos que son miembros de la iglesia local, tanto en Villeta como en Cúcuta, como aquí en Faca, mis hermanos en Funza, Mosquera, Madrid, también con el anhelo de que esto se pueda hacer, Señor. Gracias por ellos. Gracias porque también tú les incluiste en tu familia, les incluiste dentro de una iglesia local. Y te pido por aquellos, Señor, que dudan en sus corazones hoy, que nos escuchan o que escuchan este mensaje, te pido por ellos para que seas tú convenciéndolos. Definitivamente, nosotros no seducimos a nadie, nosotros no convencemos a nadie, pero tú sí tienes el poder para hacerlo. Doblega sus corazones y muéstrales la necesidad, si han sido salvos de una manera real, de pertenecer a una iglesia local. Gracias, Señor, te doy en esta noche por tus bendiciones para nosotros. Agradecemos, Señor, también el concedernos, conocernos con todos nuestros hermanos aquí de manera virtual. Lo quisiéramos hacer de manera particular, pero nos gozamos porque sabemos que hemos creído en el mismo Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, te damos en esta noche y nos depositamos en tus manos, dándote a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.